Al aire, Katy Kunze. Un saludo de nuevo para todas las personas que se conectan a través de Katy Kunze, la voz de los territorios, y seguimos con nuestro tema del día, los territorios para la construcción de la paz. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Francisco Rojas Virri, exconstituyente y vocero de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Buenos días, don Francisco, y bienvenido. Muy buenos, Joana, y a toda la audiencia. Aquí estamos. Joana, ¿cómo está tu gente, la gente que te colabora ahí, la gente que está allá en la emisora de nosotros, la Comisión Nacional de Territorio? Bien, don Virri, por aquí iniciando esta transmisión con noticias, con música, con temas de interés para los pueblos indígenas, con un poquito de frío, pero amando a nuestra Bogotá, que nos deja contemplar estos días. Su merced, ¿dónde está ubicado? ¿Desde dónde nos está saludando? Bueno, yo voy aquí por la 26 con destino al Hotel Inter Bogotá. Voy a unas reuniones del territorio, todas estas cosas que hacemos en beneficio de nuestro pueblo. Voy a reunirme con una dirigencia indígena, con autoridades, para mirar a ver cómo, en qué condiciones están sus territorios y también a ver si están avanzando en sus procesos de compras de tierras, de titulación, de resguardo, de ampliación, y cómo estamos en general con los problemas de orden público que tanto afectan a nuestro pueblo. Entonces, ahí vamos a estar 2 o 3 reuniones con autoridades, pero esto es más de consulta también por parte de ellos. Así que debe estar allá, voy para allá. Mientras tanto, pues hablemos aquí de lo que considere pertinente, Joana. Qué bueno, don Francisco, su merced siempre tan presente en estas discusiones y por supuesto esperamos que avancen. Y precisamente arrancando con la charla que queremos tener hoy en Katy Kunze y la voz de los territorios, es porque desde el 6 al 10 de mayo se está llevando a cabo un diálogo territorial en el Caquetá para evaluar aproximadamente 150.000 hectáreas en términos de ocupación de los pueblos indígenas y títulos, y quieren ver la viabilidad de realizar un proceso de reforma agraria, y ellos manifiestan que la idea es que se tenga en cuenta lo establecido constitucionalmente y ver esa viabilidad a partir de los resultados que se den en el marco de este espacio de diálogo que se está llevando a cabo. Y precisamente, don Virri, nos gustaría hablar sobre pues por qué en el capítulo étnico se contempla en el capítulo 1 la reforma rural integral, o sea, ¿por qué arrancamos con este tema de territorios en el acuerdo final de paz? A ver, en primer lugar, los pueblos indígenas, quieran o no quieran, nos han ido metiendo, nos han ido integrando, nos han ido haciendo parte de una guerra que no ha sido nuestra. Esto lo que implica es que primero combaten en los territorios indígenas. Allá es donde siembran minas, antipersonas, allá es donde se reclutan nuestras niñas o nuestros niños, jóvenes, allá es donde, repito, combaten, hay enfrentamiento, y allá es donde están los ríos que les sirve de transporte a los actores del conflicto, y allá están las montañas, las trochas, los caminos, donde recorren todo esto por parte de los actores del conflicto. Nosotros hemos dicho entonces cómo nos van llevando y nos van sometiendo al ritmo de la guerra. Eso hace que en todos estos procesos de diálogo y de paz que se realizan en Colombia, los pueblos indígenas tenemos que estar ahí. Y querer estar ahí no es gratuito por todo lo que le estoy planteando. Entonces, quieran o no quieran,
que los indígenas quieren estar en todas partes. Pues no lo es, no es que queremos estar en todas partes. Nosotros estamos reclamando que por el solo hecho de trasladar todas estas dificultades, todas estas guerras, todos estos conflictos en nuestro territorio, lugares sagrados, manejo o gobernanza que llamamos, autoridades nuestras que van imponiendo y van sustituyendo. Nosotros decimos, tenemos que estar ahí. Entonces, para la sobrevivencia de nuestro pueblo, para seguir viviendo como pueblo, como naciones indígenas, de acuerdo a sus usos y costumbres, de acuerdo a la forma de concebir el territorio, de acuerdo a la forma de vivir en estos territorios, es que nosotros, sin tierra, sin territorio, sin predios, sin esa forma de administrar nuestro territorio, no hay posibilidad de vida de los pueblos. Y ya sabemos que la guerra, el conflicto, también los desplaza, los saca de las comunidades. Y eso hace que necesariamente hablemos los pueblos indígenas de participar en la gran reforma integral de los gobiernos, no solamente a partir del capítulo étnico del acuerdo de paz de La Habana con las FARC, sino en todas las reformas agrarias de Colombia haya o procesos de paz o que la guerrilla o actores del conflicto se sienten a dialogar con el Estado. En todos los programas de la reforma agraria, ahí los pueblos tienen o deben estar en ese proceso como actores o como víctimas o como beneficiarios de estos acuerdos de paz. De lo contrario, estarían excluyendo a un gran sector que ha sido afectado por el conflicto armado. Gracias, Mayor Virri. Quería arrancar con ese contexto primero, pero retomando un poco frente a la actividad que se está llevando a cabo para ver la viabilidad de realizar un proceso de reforma agraria, nos gustaría saber cuál es la posición de los pueblos indígenas frente a la reforma agraria. Bueno, la reforma agraria por parte de los indígenas tiene respaldo absoluto, total, integralmente, por lo que estoy diciendo. Segundo, los procedimientos para esa reforma agraria integral no son los mejores. Esos procedimientos, esos trámites demorados, engorroso, costoso, complejo, es lo que no deja avanzar esa reforma agraria. Y en tercer lugar, creo que a pesar de que nosotros somos mencionados en el repetido acuerdo, si a eso no se le destinan los recursos necesarios, pues no van a poder hacer la reforma agraria. Y en el cuarto lugar, dicen que somos prioridad, pero en la práctica la institucionalidad está dejando por fuera a los pueblos indígenas. Les voy a contar cómo es. Se escucha hablar de la reforma agraria, entonces mencionan a los campesinos, mencionan a los negros, pero a los indígenas los están dejando como rezagados, como por allá, como por Siaca. Entonces, uno dice que somos parte, somos sujetos, somos objetos de la reforma agraria, ¿sí o no? Y con esos trámites demorados y con esos trámites tan complicados para llenar esos formularios, repito, esos requisitos que cada día se inventan para compra de tierra, para saneamiento o ampliación, entonces pues se vuelve mucho más compleja la adquisición de predios o sanear o ampliar un resguardo o constituir un resguardo. Don Francisco, recientemente salió un informe del Instituto Kroc sobre el avance de la implementación del acuerdo de paz. Analizó 578 disposiciones y para conectar con lo que su merced está conversando, los puntos 1 y 2, que es reforma rural y participación política y apertura democrática, son los que tienen los puntos más bajos. El acuerdo de paz en esencia, en su escritura, en su texto, otorga muchas herramientas y muchas posibilidades de avanzar
con la recuperación de los predios por parte de los pueblos indígenas. En la práctica eso aparentemente no está pasando. ¿Usted cómo lo ve? Yo diría que por dos criterios, momento o política del Estado está pasando eso, es decir, voluntad política. Si no hay voluntad política, esos acuerdos bien escritos, bien concebidos, no va a pasar nada. Entonces, hay que tener esa capacidad del Estado de materializar estos acuerdos. Y recordemos que en el anterior gobierno, en los anteriores gobiernos, esa voluntad política no existió. En esta administración de Petro, del presidente Petro, podemos decir que hay voluntad política, pero la voluntad política también requiere adecuación institucional. Vuelve y juega entonces lo que le estoy diciendo. Si hay demasiados requisitos, demasiados formularios, demasiada documentación, demasiado papeleo, pues puede haber voluntad política. Y sin esa adecuación institucional no es posible avanzar. Es lo que tratamos de explicar un poco desde el comienzo para decirle que hay voluntad política, sin adecuación institucional no es posible avanzar. Y lo segundo y último punto dentro de este capítulo de por qué no avanzamos es que también la adquisición, la ampliación, el saneamiento, constitución, también tenemos problema que lo hemos visto y lo hemos analizado en la Comisión Nacional de Territorio, como sabrán ustedes, es que los trámites nuestros es un poco desigual, un poco discriminatorio, un poco más rezagado, más vieja, digamos, la forma de la reforma agraria de nosotros. Por ejemplo, las comunidades negras para titular sus tierras comunitarias, los consejos comunitarios, ese trámite es mucho más expedito, mucho más ágil, mucho más abreviado, mucho más tranquilo, como dijéramos, porque es simplemente la solicitud y corto tiempo, y luego viene el trámite. Hasta las comunidades negras participan en su diagnóstico, en su estudio para la constitución de su consejo comunitario, y las comunidades aportan los elementos, y el de nosotros va a la junta directiva de la Agencia Nacional de Tierra, donde están los gremios, los ganaderos, o sea, allá están los duros de la sociedad colombiana, y ahí tienen que los indígenas a luchar para que convencerlos. En cambio acá sí, es mucho más sencillo, mucho más. Entonces nosotros decimos que cuando va a haber igualdad en el trato, en la materialización de los derechos. Yo creo pues que todos estos elementos juntos, más lo que aquí se ha dicho, hace que se vuelva imposible el cumplimiento del acuerdo, sobre todo de la parte donde los pueblos indígenas somos beneficiarios o destinatarios del acuerdo de paz. Don Francisco Rojas Birri, hace unos días también se vio una sesión, justamente encuentro de los pueblos indígenas con sus delegados y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, y allí también se habló de la Agencia Nacional de Tierras. ¿Siente su merced entonces que la tarea más importante o el paso quizá más importante es con esta entidad? Yo creo que en Colombia hay varios actores que tienen que ver con los pueblos indígenas. La Agencia Nacional de Tierras es una entidad, pero el tema de los pueblos indígenas se debe manejar en su integralidad, como los pueblos indígenas lo han planteado. La Agencia Nacional de Tierra es una. La dirección de ENIA de la agencia es otra. Pero el Ministerio del Interior
también tiene que ver con temas gruesos de los pueblos indígenas. Y el tema territorial es un tema sine qua non de la supervivencia de los pueblos indígenas. Sin tierra no es posible que los pueblos indígenas sobrevivan. Luego, la política pública, la política estatal, la política de gobierno está en cabeza del Ministerio de la Política, que es el Ministerio del Interior. Si el Ministerio del Interior no está ahí empujando, orientando, y recuerden ustedes que el Ministerio del Interior es el ministerio coordinador, es el ente articulador de las instancias. Por eso el Ministerio del Interior es el que está ahí pendiente de la MPC, de la Mesa Permanente de Concertación, de la Comisión de Territorio, de la Comisión de Derechos Humanos, a ver qué entidad participa, qué entidad no participa y cómo van las ejecuciones, todo ese tipo de cosas. El de la cartera es muy importante. Y por supuesto, las demás entidades que tienen que ver con estos temas. Por ejemplo, nosotros los pueblos indígenas, por naturaleza somos ambientalistas, entonces debe estar el Ministerio del Medio Ambiente. Por naturaleza somos protectores de nuestros territorios donde se están explotando el petróleo, donde están explotando la minería. Entonces el ministro de Minas tiene que estar ahí. Fíjense que entonces la transversalidad, las relaciones de todos estos temas que nos importa, que nos interesa, están vistas desde el Estado, desde diferentes carteras. Por lo tanto, la Agencia Nacional de Tierra tiene que ver pues en los trámites ya, pero la decisión de la política pública, la decisión de la política de Estado, ni siquiera es política pública de gobierno, sino de Estado, está en manos de la integralidad del Estado colombiano. Claro. Don Francisco, ya para despedirlo, porque su mesa ya debe estar llegando al centro ahí por la 26, que eso rinde a ratos. En este momento se está llevando a cabo un diálogo territorial en el departamento del Caquetá. ¿Cuál sería su recomendación, así muy corta, muy sencilla, muy puntual, para el avance de estos diálogos territoriales, naturalmente con nuestros pueblos indígenas? Bueno, yo soy amante del diálogo, de la participación, de incidir con nuestra propuesta, con nuestras posiciones, que nos escuchen y llevar el mensaje colectivo de nuestro pueblo. Me parece eso es un avance. Escuchar a la gente que siente afectada en sus intereses, en sus propósitos, que entre otras cosas son nuestros propósitos, ¿no? Cada indio afectado, cada pueblo afectado, eso nos afecta a la nación indígena colombiana. Eso así se ha concebido, por lo tanto, muy importante lo que se está haciendo. Y en segundo lugar, hay que acompañarlos por parte de la dirigencia indígena nacional. Ese acompañamiento, esa asesoría, esa orientación, esa guía, ese faro que hay que darle, hay que ponérselo para que ellos se sientan respaldados. Me parece que hay que darlo. Y repito, el gobierno debe estar acompañando a las comunidades indígenas, a los pueblos, por todos estos argumentos que se le ha dado. Así que el acompañamiento es de nosotros muy importante y la invitación cordial es que los acompañemos. Yo no sé si en forma virtual o presencial. De cualquier manera, es muy importante estar al lado de nuestros hermanos indígenas que están participando con sus ponencias, con sus temáticas, y ahí estamos. Así que conmigo cuenten. Don Francisco, el territorio es vida y los pueblos indígenas tienen una relación bastante estrecha con el territorio. Y precisamente ya para cerrar, nos gustaría que nos dijera qué tiene que ver el territorio para la construcción de esa paz. Imagínese la conclusión que acabamos de hacer. Los pueblos indígenas sin su territorio no pueden seguir viviendo. Es la destrucción misma de los pueblos. Y en segundo lugar, los pueblos indígenas ven territorio en forma integral. Allá es donde se bañan, allá es donde hacen sus necesidades, allá es donde tienen agua, y allá es donde está la madera, allá es donde está el techo, allá es donde está la comida.
todo eso para decir que los pueblos sin territorio no somos nada. Así que si quieren, si de verdad quieren ayudar en la pervivencia de los pueblos, yo diría que excelente sería que siguiéramos acompañándolo y que solitos, individualmente, no es posible concebir a los pueblos indígenas. Así que territorio es vida, territorio es todo para los pueblos indígenas. Francisco Rojas Birri, ex constituyente y vocero de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Don Francisco, un buen día y por favor enviémosle un saludo a todos los oyentes de Caticunsi, la voz de los territorios. Caticunsi, la voz de territorios. Muy buen día, compañeros y hermanos indígenas. Aquí estamos. Ustedes no están solos, están acompañados de dirigencias nacionales, y estamos nosotros también acompañándolo, así que un fuerte abrazo, feliz día, muy pronto nos estamos nuevamente conversando. Chao, chao. Defender los territorios indígenas es defender la vida. Caticunsi, la voz de los territorios.